Las plumas arrancadas directamente de las alas de Gabriel. Vino hecho con el fruto robado del jardín del Edén. Un eslabón, robado de las cadenas que contienen a Lucifer. Los ojos arrancados por la fuerza a un querubín, y el anillo más interno de un trono. Y por último, el elemento más esencial para crear la forma final de ángeles y demonios. Autoridad divina. Ellos eran los materiales para la ascensión de dos de los tres humanos más leales a Nazarik. Mientras su esposo pasaba tiempo con su hija, Pavel pidió una audiencia con su señor, la cual terminó convirtiéndose en una reunión casual, y como prueba de ello, Momonga prestó uno de sus tronos negros al arquero. Esos ítems que los que habla. Supongo que dueño va a gastar una pequeña fortuna con mi familia. No tan pequeña, corrigió Momonga con un tono bromista. Pavel rió con su señor, y tomó otra copa del vino que éste le había ofrecido. El arquero nunca había sido muy apegado al alcohol, pero el día de hoy, se volvió una buena compañía durante la reunión. Sabe, Momonga-sama, la verdad nunca me sentí humano, admitió el arquero, ya algo intoxicado por el vino. ¿Cómo decirlo? Cuando era niño incluso llegué a pensar que en cualquier momento me crecerían plumas o escamas. Pavel rió y llenó de nuevo su copa. ¿Por qué es eso? Preguntó el no muerto. Entre mi olfato, el oído y la vista, solo no me sentía muy cómodo entre los otros niños del orfanato, y siendo sincero, tampoco con mis vecinos en la ciudad. Si fuera por mí hubiera elegido vivir en una cabaña en el bosque, pero mi hija tenía que ir a la escuela, y mi esposa necesitaba una casa cerca del cuartel, así que la conseguimos una en la capital y jamás me pude sentir cómodo ahí. Quiero decir, era demasiado escandaloso. El perro de los vecinos nunca dejaba de ladrar, tenía que escuchar cada pelea de las otras casas, y cuando tienes una habilidad como la mía, un lugar con tantas personas, yendo y viniendo sin parar, es cansado. Momonga recordó por un momento a Satoru Suzuki. Cuando aún era humano, siempre tenía ese mismo sentir cada vez que tomaba el metro. Ojalá hubiera menos personas aquí, pero lo peor de ese lugar sin duda eran los vecinos. Siempre quejándose de que mi hija los veía mal, a mis espaldas por supuesto. La otra cosa mala de ellos es que no les agradaba que un par de soldados hubiera invadido su preciado. Pavel perdió el hilo de lo que estaba diciendo, y en lugar de querer seguir, sencillamente se saltó el tema. Esto comenzaba a parecerse a las reuniones con los compañeros de trabajo a los que Momonga era arrastrado. Al Overlord le hubiera gustado guardar la botella, pero Pavel no la soltaba y no encontraba manera de quitársela sin arruinar el buen ambiente. Pero, como te decía, le decía, cuando me perdí en el bosque durante mis primeras misiones, pensé que era un dummy humano. Jajajaja. Todo estaba callado, tranquilo, pero también tenía muchas formas de divertirme. Mis compañeros me decían que cuando mataban por primera vez sentían miedo. Yo pensé que eran cobardes. ¿Miedo? ¿Por qué tendrían miedo si ellos habían ganado la pelea? ¿Por qué tenían miedo si estaban vivos? Pavel tomó todo el contenido de su copa y se sirvió de nuevo. Pero con los años supe que todos sentían lo mismo. Incluso un hombre bastante cabeza dura, un temerario. Me contó que lloró cuando volvió a su casa. Que lloró, ni idea de por qué. Él tampoco lo sabe. Todos me dicen lo mismo. Que sienten miedo la primera vez que matan. Yo no sentí nada la primera vez que maté, y eso que el niño estaba suplicando. Cuando le conté esa historia a uno de mis subordinados, su cara perdió el color. Ni siquiera sabía que era algo tan mal visto cazar a un niño monstruo como ese o usarlo como cebo. Pavel mostró una expresión más seria. Dejó su copa y la botella sobre la mesa que lo separaba de Momonga. Yo no quería hijos. Rena fue quien insistió y nunca pude negarle algo a esa mujer. Jajaja. Al poco el buen ánimo de Pavel se fue marchitando junto con su sonrisa. La primera vez que creí saber lo que se sentía ser humano, fue cuando yo y Rena nos protegimos del frío en esa cueva, y ella me llamó gatito. Pavel se llevó la mano sobre sus ojos, queriendo ocultar sus lágrimas. Pero era inútil, su voz le delataba. Mientras dormía, me confundió con una mascota que tuvo cuando niña, al gran asesino, al arquero huérfano. Mis subordinados teorizaban que un demonio me abandonó a las puertas de la iglesia. Lo contaban todo el tiempo a mis espaldas, pero la primera vez que nos conocimos, Rena me trató como a cualquier otra persona. Y esa noche me relacionó al único buen recuerdo que tenía. Pavel tomó la copa para intentar calmarse. Desde que conocí a mi esposa me comencé a sentir humano. Cuando estaba con ella, cuando pensaba en ella, y después todo fue a mejor cuando nació mi hija. Momonga, soy humano. Declaró mientras lloraba desconsolado.
Pero, en unos minutos ya no lo seré. El Overlord se dio cuenta, tan desesperado, tan desconsolado se encontraba el arquero, que incluso olvidó ese título con el que expresaba respeto a su señor. ¿Y si ya no puedo volver a sentir así otra vez? ¿Y si regreso a esos días? Momonga, ¿qué voy a hacer si desaparece lo que siento por mi esposa y mi hija? Momonga. Se había preguntado por qué Pavel había llegado aquí con tantas preguntas sobre los materiales y métodos para su ascensión. Todo eso era una patraña. Lo que Pavel realmente quería era preguntarle a su sabio señor, lo mismo que acababa de decirle. Si me encontrara solo en este mundo, jamás se me hubiera ocurrido fundar un imperio, declaró el Overlord. Pavel miró con curiosidad a su señor. Si me encontrara yo solo, me habría dedicado a viajar, quizás me volvería aventurero. O incluso hubiera buscado formar un equipo. Esa suena como una buena vida, pero si soy sincero, no cambiaría lo que tengo ahora mismo por nada en el mundo, porque yo amo a Nazarik. Pavel observó la forma esquelética de su señor, las luces rojas que ardían feroces dentro de sus cuencas, y el aura perversa que le rodeaba. Antiveneno recitó el arquero, y tras envolverse en un aura amarillenta, el alcohol fue purificado de su sistema. El arquero se puso de pie con ánimos renovados. Perdóneme por haberle faltado el respeto, Momonga-sama, se disculpó Pavel. No falta mucho para que empiece la ceremonia, así que, con su permiso, me retiro. Pavel dio media vuelta, con sus dudas ya aplacadas, pues si aquel no muerto podía declararse amante de su hogar, quedaba claro que estas emociones no eran algo que pudiese negar un sencillo cambio de razas. Puede que ni siquiera la muerte pudiera eliminar aquellos sentimientos. Espera. Pavel Momonga llamó al arquero, y este se dio la vuelta, esperando a que su señor le reprendiera por haberle faltado al respeto. Pero no tienes por qué preocuparte sobre el título. De hecho, cuando no haya nadie cerca me gustaría que me hables como lo hiciste. Pavel no pudo contener una carcajada ante las palabras de su señor. A Momonga lo atacó una supresión de emociones para frenar su vergüenza. Creyó que había dicho algo inapropiado, pero entonces Pavel cumplió con su deseo. Si no tienes problema con ello, me encantaría. Momonga, al ver a su señor, su preocupación inicial ahora se veía tan lejana e infantil. Pavel se dirigió con su esposa para hablar en privado. Momonga fue hacia el lugar elegido para llevar a cabo la ceremonia. Solo un lugar era digno de presenciar tal acto. En la sala del trono ya esperaban los guardianes y los otros dos seres supremos. En lo profundo de las montañas, dentro de una zona poco explorada, se había formado un pequeño poblado de la noche a la mañana. Este era el punto de reunión que el rey Bafolk había elegido para reunir a todos los soldados bajo su mando. Buser, un rey demi-humano, gobernante de todos los Bafolk de la región y legendario guerrero, terror de los guardabosques, enemigo jurado de Orlando Campano, y quizás el más poderoso de los líderes tribales de la región, hoy vivía uno de los momentos más emocionantes de su reinado. Bajo el sol del mediodía se habían reunido más de 60.000 soldados, poderosos, bien armados, motivados y alimentados con la carne de otros pueblos de la región que conquistaron mientras avanzaba hacia este punto de encuentro. Todos habían sido convocados por el deseo que Buser había albergado en su corazón durante muchos años, y el cual hoy podía al fin cumplir. El mundo había cambiado radicalmente las últimas semanas. Algo tan evidente que las noticias llegaron incluso a oídos de los demi-humanos. 3 extraños hombres comenzaron una extraña guerra contra Reestice, y ganaron. Esas mismas personas habían derrotado a un dragón, que se pensaba, era una leyenda. Y por una hermosa coincidencia, el enemigo jurado de los demi-humanos, la teocracia Slain, había retirado a sus tropas del bosque de los elfos, lo que quería decir que ahora se encontraban temerosos y debilitados. El saber aquello hizo que el corazón de Rey latiera con alegría. Hoy, envuelto en su armadura, decorado con oro y joyas, equipado con tesoros de gran poder, y lleno de confianza, el rey Buser salió de su cabaña. Hoy por fin cumpliría el sueño que había estado guardando dentro de sí durante muchos años. Hoy comenzaba el principio del fin para aquel depreciable reino tras las murallas. Las naciones del norte temían tras escuchar de la derrota del dragón. El consejo se mantendría al margen. Reestice se encontraba débil y bajo amenaza de invasión. La teocracia ya se había declarado derrotada tras retirar a aquellas tropas. Ya no existía el peligro de que alguien acudiera en ayuda del Reino Santo en caso de una invasión absoluta. Gran número de líderes tribales se habían dado cuenta de ello, y habían tenido la misma idea.
pero solo este rey Bafolk había reunido los números necesarios para lograr tal hazaña. 60.000 soldados se encontraban frente al rey. Fieles seguidores que le respetaban y temían por su poder. El fruto de una vida de batallas. A ellos les hablo. Hoy declaro el fin de los humanos. Declaro. Emocionados, sus hombres le acompañaron en su rugido, levantaron sus lanzas y las agitaron, golpearon sus escudos, aullaban y festejaban la carnicería por venir. Babearon tan solo de imaginar los manjares que encontrarían aquellas densamente pobladas ciudades. No más monstruos, no más plantas, no más animales. Al fin podrían llenar sus estómagos con la dulce carne de los humanos. Uno de los demi-humanos en la formación agitó a su amigo para que gritara con los demás. Aquel siempre había sido más callado, un poco más tímido. Su compañero lo sabía y quería ayudar a erradicar ese miedo para que juntos pudieran disfrutar del momento. Pero por más que lo intentaba no lograba captar su atención. Su compañero no despegaba la mirada del cielo. Oye, ¿tú también puedes verlo? El Bafolk levantó la mirada y buscó aquello que su amigo estaba observando. ¿Qué está haciendo? Preguntó. Su amigo barrió el cielo azul con la mirada, pero no lograba encontrarlo. ¿Qué era lo que veía? ¿Dónde estaba? ¿Existía siquiera o su amigo le estaba jugando una broma? ¿Eso es un arco? El Bafolk no logró encontrar aquello que su amigo miraba, pero sí aquellos pequeños puntos negros que se veían a lo lejos, y las alas que se desplegaron después. Era difícil saber qué pasó. Primero se escuchó algo cortando el viento, después el cielo se oscureció, y cuando los soldados al fin fueron conscientes del aroma a sangre, era demasiado tarde. Los restos mutilados de sus compañeros les habían bañado, les cubrieron el cuerpo entero, los ojos incluidos. Los restos les dejaron ciegos y el aterrador sonido de aquellas cosas perforando y destrozando los cuerpos les ensordecieron. Booster fue el único que pudo ver las zonas que fueron atacadas. Las últimas filas y las primeras. Los que se encontraban al fondo de la formación y quienes se mantenían en primera fila. En un parpadeo se convirtieron en carne molida. Los soldados desvainaron sus armas asustadas por el olor de la sangre de sus compañeros aferrado a su pelaje. Comenzaron a agitar las armas, y sin saberlo, impulsados por el terror puro comenzaron a matar a los compañeros que no habían muerto ya. Los pocos que no habían quedado cegados por la sangre en sus ojos gritaban que se detuvieran, pero la horda ensordecida no alcanzaba a entender. Los del centro de la formación, quienes aún conservaban el oído y la vista, se vieron pronto rodeados por sus compañeros asustados, que ciegos y alterados se acercaban hacia ellos y comenzaban a morir y a matarlos. ¿Qué fue eso? Deténganse. Deténganse. Gritó embravecido el rey, que en un parpadeo vio a su ejército reducido y roto. Bowser estaba por lanzarse contra su ejército, dispuesto a matar a los asustados soldados que estaban matándose entre ellos para salvar a la otra parte de su ejército. Pero el sonido de los aleteos le detuvo. Bowser volteó, dirigió la mirada hacia el cielo, y vio como dos extrañas criaturas descendían, y se colocaban sobre su castillo, aquella cabaña. Flechas que se destruyen al impacto, pero que ganan poder con la distancia que recorren. Son buenas, pero solo sirven con enemigos estáticos. Una criatura, parecía un humano, de cabello rubio y ojos azules, pero las alas cubiertas por plumas azabaches, y la aureola negra y rota que flotaba sobre su cabeza. Bowser no sabía qué era, pero no podía ser un humano. Y a su lado estaba otra cosa igual de aterradora. De su espalda salían alas blancas de un color puro. Le cubría una armadura de plata. Le rodeaba un halo dorado, parecía un ángel, pero de su cabeza sobresalían dos cuernos blancos y pulidos, y de su espalda, una cola blanca que parecía estar hecha por placas que parecían hechas de plata. No, hasta entonces Bowser se dio cuenta, no llevaba una armadura cubriéndole, era su cola lo que había envuelto en torno a su figura, tan firmemente unida, que daba la impresión de ser una armadura de una pieza. Fue cuando esa cosa se movió que Bowser vio las placas separarse para permitirle a la criatura moverse sin restricción. ¿Y para qué se movió la criatura? Para desenvainar una espada. Era un arma con la que Bowser estaba familiarizado. El arma reglamentaria de los paladines. Hola. Bowser, no has cambiado nada, dijo la criatura con las alas negras que emanaba un aura perversa. El rey reconoció la voz. Era la de aquel hombre, aquella criatura que gobernaba los cuentos y las leyendas de los demi-humanos. Era la misma persona que lo había hecho escapar en el pasado, y al ver el arco en sus manos,
No quedó duda alguna. Pavel... Bucer lo reconoció como aquella bestia, terror de los pueblos de Abelion. El color negro se había presentado el día de hoy, con una apariencia que hacía honor a su título y su leyenda. Son un caos, recriminó la criatura con cuernos tras ver al enloquecido ejército. ¿Servirán así? El Vafolk no era bueno diferenciando a los humanos, como casi todos los monstruos. Fue hasta que habló que se percató de su género. Era una mujer. No, pero si Bowser está aquí no los necesitas. Él es buen oponente. Si siguiera siendo humana, no creo que lograras ganarle. Incluso venció a Orlando aunque hizo un gesto despectivo. La criatura se mostró algo menos disgustada, y saltó desde el tejado para ponerse frente al rey Bucer. Necesito que peleas conmigo, con todo lo que tienes. Aquella mujer de mirada compasiva apuntó su arma hacia Bucer. Sé que te gustaría que fuera yo quien te matara, pero por favor, no te contengas contra mi esposa. Si lo haces lo vas a lamentar por un momento. El rey se planteó en huir. Pero a estas alturas de su vida ya conocía bien a Pavel, a la leyenda y al verdadero. Y tras ver esas alas, Bucer entendió que no sería capaz de huir de él. Pero al menos tenía un consuelo. Esta mujer se llamó a sí misma la esposa de ese demonio. Si podía darle muerte antes de perder la vida, valía la pena, si a cambio lograba ver algo de sufrimiento en el rostro de aquella criatura. El rey desenvainó, y comenzó a recitar varias magias de potenciación. La mujer observó tranquilamente. Pavel pareció aburrirse de ver al rey tomarse tanto tiempo y miró la masacre continuar. Poco a poco quienes conservaban la vista y la calma estaban ganando. Una vez terminó sus bufos, el demi-humano miró su arma, y de la nada esta convocó una pequeña tormenta de arena que por un segundo hizo cerrar los ojos a Rena. Grand Power Strike. Bucer arrojó su mejor ataque contra la espada de la mujer. Tenía la intención de romperla, tenía la intención de dejarla desarmada. Pero como si ésta ya hubiera sabido de antemano la intención del rey, bajó su arma. Aceleración de flujo. Bucer tomó eso como la peor decisión. Si ya no había arma defendiéndole, si ya no podía tomarla como objetivo, ahora que la había bajado simplemente tenía que apuntar al cuerpo de su víctima. Bucer tomó su gran espada de hoja amarillenta, y la clavó con furia en el pecho de la criatura. Un pedazo de metal perforó el ojo de Bucer. ¡Ah! Gritó y se alejó confundido. ¿Cómo le habían herido? ¿Con qué? La respuesta yacía en la propia espada del Vafolk. Estaba rota, y el trozo de metal que el rey se sacó era igual al de su arma. Al dirigir su único ojo bueno a su oponente, vio la armadura, aquella cola intacta. ¿Por qué bajaste la espada? Preguntó Pavel. Era un ataque rompearmas, respondió de manera seca. El arquero miró con ternura a su esposa. Ante todo, estaba su deber, y parte de ese deber era proteger el tesoro que sus nuevos señores le habían prestado. Ignorante de lo que había pasado, Rena levantó su arma y para su sorpresa, Bucer había perdido la suya, además se encontraba herido. Miró entonces a su esposo, quien hizo un gesto para mostrarle que él no había sido. El impacto, el mejor ataque de Bucer, Rena ni tan siquiera lo sintió. Bowser corrió. Juró por su vida. Juro por sus hombres, juro por su ambición que en ese momento vio a la muerte detrás de esas cosas. Vio a la parca acariciando sus armas, y los dioses malignos y bondadosos acariciando sus alas. Bucer corrió tan fuerte como pudo, pero apenas después de dar unos pasos se sintió ligero, y de pronto el mundo dio vueltas. Cuando el rey se encontró con el cielo y el sol del mediodía. En ese pequeño instante antes de que la muerte se cobrara su alma, logró ver un pequeño ojo flotando a lo lejos. Los observaban. Alguien los estaba espiando, mirando desde lejos. ¿Para quién fue este espectáculo? Se preguntó. ¿Para quién fue esta carnicería? Y abandonó la vida. El momento de la ascensión fue algo que ninguno de los presentes llegó a olvidar jamás. Un importante momento para la tumba, como también para las personas involucradas en la ceremonia. Aureo le había ofrecido ropas de su templo. Las criadas homúnculo mostraron algunos de sus diseños. Los guardianes incluso propusieron prestarles equipo para que aquellos dos humanos se presentaran con ropajes dignos con los cuales entrar a la sala del trono. Pero los barajas se negaron con cortesía, convencidos de que las vestimentas que ya tenían eran las mejores para la ocasión, pues estas simbolizaban la vida que lo había traído hasta este momento. Rena fue la primera en ingresar a la sala del trono. Su hija y esposo se quedaron esperando su momento en la puerta. Llegó portando su armadura blanca,
Llevaba en su cintura la espada que había ofrecido alguna vez a la reina Santas. Se presentó como un paladín, aquello que su hija, en otra vida, admiraba, y a lo cual hoy ella daba la espalda. Rena camino entre los demonios y no muertos, entre los dragones y las criaturas de pesadilla que poblaban esta fortaleza. Se acercó al trono negro en el que se encontraba la muerte, con el caballero sagrado y el demonio de fuego a cada lado. Rena se arrodilló ante sus señores, desvainó la espada y la ofreció a los 3 gobernantes de la tumba. Momonga, quien fue el elegido por el azar, levantó su mano y apuntó al arma. Destrucción. De objeto recito, y la espada se convirtió en polvo, y se perdió en la nada. El arma que Rena juró poner al servicio de la reina, y que simbolizaba su deber como paladina, ahora había desaparecido junto con la promesa de servir a aquella niña. Demiurge se acercó con una nueva espada que entregó a Rena. La ex paladín la tomó y se levantó con orgullo. Tomaba el control sobre su vida, y elegía a su señor por su propia voluntad. Cuando oficialmente su esposa había abandonado su deber como paladín, Pavel y su hija entraron en la sala. La niña portaba las ropas que Aureole había hecho para ella. Pantalones negros y camisa blanca. Pavel seguía con los andrajosos trapos que había estado utilizando desde su batalla en Errantel. Les ofrecería mi arco, mis señores. Pero me temo que lo perdí, les dijo Pavel a los seres supremos. Ulbert esbozó una sonrisa, y como un viejo hábito, Touch me levantó la mano para cubrir su boca, intentando que nadie lo viera reír a pesar de que el casco lo hacía imposible. Yuri grababa el momento, tanto para las investigaciones de Cahilt, como para Albedo, quien algún día debería ser testigo de este momento cuando su castigo ya hubiese terminado. 2 criaturas inferiores llegaron al lugar después de Pavel y Rena, solo que estos vinieron encadenados. Eran Cahilt y Paradine, que traían un tapete cada uno. Los extendieron sobre el suelo y los 2 barajas se pararon sobre ellos. Ran, que seguía aferrada al brazo de su padre, fue llamada por Aureole, mientras Pandora, Sactor y Shaitear se acercaban con los objetos para la ascensión. Pero algo raro pasaba. Ran le decía algo a sus padres. Bueno, parecía querer decir algo, pero su mente de recién nacida no conocía palabras con las cuales comunicarse. De un momento a otro Ran metió las manos torpemente en su ropa y de ellas sacó una flor, una que había obtenido como regalo cuando visitó aquel lugar donde encontró su perdición. Como si hubiesen entendido la intención de Ran, Rena y Pavel tomaron las suyas, y se las mostraron a su hija. Creyendo que quería las flores que habían recibido como regalo de aquel fantasma, Rena y Pavel las ofrecieron a su hija, pero ésta las rechazó, y molesta les hizo guardarlas de nuevo. Pavel la devolvió a la bolsa de su pantalón, y Rena en la manga de su armadura. Malos lugares para una planta tan delicada, pero ahora que Momonga se daba cuenta, las 3 flores idénticas se veían de hecho frescas a pesar del lugar donde estaban siendo guardadas. Cuando Ran vio el gesto de sus padres, por fin corrió hacia Aureole. Momonga se mostró curioso respecto a las flores, se parecían a alguna que Blue Planet le había mostrado en el pasado. Ahora mismo, no recordaba el nombre. Touchme, ¿recuerdas cómo se llamaba aquella flor? Momonga dirigió su pregunta a la otra persona que pasaba más tiempo con el amante de la naturaleza, pero para su sorpresa, Touchme volteó confundido hacia Momonga y le preguntó de regreso, ¿cuáles flores? Cahilt. Comenzó el ritual de ascensión con ayuda de Paradine, y mientras los círculos rituales de ambos barajas se iluminaba, y mientras el brillo cegador distraía a Touchme de la pregunta, Momonga se dio cuenta eran orquídeas. Ran. Eran flores del mundo de Momonga. ¿Y por qué no se había dado cuenta hasta ahora? Porque los Baraja le habían puesto a su hija el mismo nombre que a la flor de ese otro mundo. Y como esas habían llegado hasta ellos. Signo de interrogación. Esto fue diferente a como Momonga lo había esperado. No fue un cambio rápido y silencioso como lo fue con las compañeras de Cerebrat. Y más importante, algo estaba brillando donde no debería. Una luz púrpura salía desde las ropas de Ran, justo en el lugar donde había guardado la flor, y lo mismo pasaba con Pavel y Rena. Y entonces, del nuevo el mundo se congeló como aquella vez. Momonga se puso de pie y miró a sus no muertos en la sala. Estos le voltearon a ver de regreso. Al parecer a ellos tampoco les estaba afectando el tiempo detenido, pero a los Baraja tampoco. Pavel y Rena temblaban mientras eran envueltos por aquella luz púrpura que se fundía con la blanca. Ran mostró preocupación mientras veía a sus padres sufrir, pero no podía liberarse del agarre de Aureole, quien la sostenía mientras aún se encontraba afectada por el tiempo detenido. ¿Dónde estaba?
¿Dónde estaba esa niña? ¿Dónde? Signo de interrogación, signo de exclamación. Momonga se preparó para el combate, pero entonces, cuando la luz púrpura por fin se fundió con la blanca, el tiempo detenido desapareció. Donde antes estaban Pavel y Ren ahora había dos esferas, una negra y una dorada. ¿Cuándo te paraste? Guión. Preguntó confundido Ulbert, sin saber qué había pasado. Ran seguía brillando, rodeada por esa aura púrpura que emanó la flor, pero ni Aureole o Pandora Actor, quien estaba justo al lado, parecían notarlo. Justo entonces, mientras Momonga enloquecía, la ceremonia de ascenso terminó. Como si fueran polluelos saliendo del huevo. Las manos salieron desde el interior, y rompieron la esfera negra y la dorada. La esfera dorada se hizo añicos y colapsó, dejando al descubierto la imagen un ángel, con las alas cubiertas por plumas doradas, una aureola de blanco puro sobre su cabeza y un halo divino rodeándole. Pero pronto aquella imagen se volvió confusa, y se distorsionó. Las alas se pintaron de negro, su brillo divino se apagó, y fue reemplazado por una bruma densa y corrupta. Su aureola se rompió, y se pintó del mismo color negro que sus alas. Pavel Baraja se levantó, ya habiendo trascendido su humanidad. La esfera negra se disolvió en una sustancia viscosa que se adhirió al cuerpo de Rena. Una cola, una enorme cola de metal carmesí se agitó violentamente. Un par de alas membranosas se extendieron. Rena agitó la cabeza, se deshizo de la brea que le cubría, y que tras abandonarla se evaporó. Los supremos vieron entonces dos cuernos como los de Albedo salir de su frente, eran rojos como la sangre y filosos como ninguna espada humana podía aspirar a serlo. Y de nuevo volvió a cambiar. Su cuerpo absorbió la brea negra, y entonces su cola cambió de color, pasó del rojo al blanco metálico de la plata. Las alas de murciélago se cubrieron de plumas. Sus cuernos se tiñeron del blanco más puro que jamás se hubiese visto en el mundo, y un halo dorado le rodeó. Los guardianes se lanzaron hacia el matrimonio. Cositus y Jaureole les cubrieron a ambos con la primera cosa que encontraron en sus inventarios, pues las ropas, la armadura con la que habían llegado ya no estaba por ningún lado. Las flores también habían desaparecido. Solo la espada seguía ahí, a los pies de Rena. ¿Funcionó? Preguntó exceptivo el demonio de fuego. Algunos sanadores del quinto piso cuidaban ahora de los aventureros. Dentro de la arena del Coliseo ocurría lo que Cerebrate creyó en principio imposible. Por fin logró lastimar a uno de esos no muertos. Su espada se clavó en el cuello del Caballero de la Muerte, y este retrocedió, como si tuviera miedo. Cerebrate pudo sentir un daño masivo. Las horas peleando mientras eran sanados resultaron ser un entrenamiento demente y fabuloso. Los frutos podían verse de manera evidente. Quizás no hoy, ni en un mes, pero ahora él y sus compañeros se sentían capaces de ganar algún día. Entonces, cuando se preparaban para atacar de nuevo, un portal negro se abrió. Cerebrate, y los suyos se pusieron de rodillas creyendo que sus señores o los niños elfos habían vuelto, pero quienes salieron del portal, no eran ellos. Shiori, Reina, Risha, Cerebrate y Bafarot fueron los primeros mortales en presenciar algo que jamás debió pisar este mundo. Pavel tomó su arco, y lo apuntó hacia el no muerto con el mandoble. 5 disparos salieron, y 5 impactaron en el pecho de la criatura, que sin resistencia se desplomó contra el suelo. El Caballero de la Muerte recibió su orden a distancia, y se arrojó contra Rena. La espada que había recibido, la desvaginó, y con ella partió en 2 pedazos el escudo de aquel caballero. Después, el propio caballero fue partido en 2. Con armas de nivel 90, derrotaron sin ninguna dificultad a aquellas criaturas. Quizás los supremos se habían equivocado al dar algo así para una prueba de poder. Pero la velocidad con la que disparó Pavel, y la facilidad con la que Rena repelió la embestida, probaban que ahora eran más fuerte que cuando los conocieron, a pesar de que solo habían subido un nivel racial por la ascensión. ¿Quién lo hubiera dicho? Pavel, quien temía que sus enfermedades y sadismo se magnificaran si elegía algo acorde de su karma negativo, se decantó por un ángel, una criatura pura, y los supremos le ofrecieron al más poderoso de todos ellos, un serafín. Una raza especial que requería de un extraño karma de más 2000 que requería de muchas condiciones especiales para conseguirse. Pavel, que no cumplía con ese requerimiento, aún así ascendió, pero de una forma corrupta. Rena no quería sentirse más cerca de su no diagonal ida esposo, deseaba convertirse en una criatura que no dudara, que titubeara si acaso algún día debían cumplir con órdenes que como humana no pudiera seguir. Ren eligió convertirse en un demonio,
y sus amos le ofrecieron al más peligroso de todos ellos. El soberano del orgullo. Un demonio que había cometido el mismo pecado que Lucifer. De nuevo una raza especial con muchos requerimientos que Rena ignoró. Este fue el resultado. Pavel Baraja nivel 45 raza, Serafín, caído. Rena Baraja nivel 27 raza, soberana del orgullo, ascendida. Pavel. ¿Estás bien? Tras cortar la cabeza del último jefe tribal que tenían por objetivo, Pavel se desplomó. No puedo respirar, le respondió a su esposa mientras hiperventilaba. Pavel Baraja se encontraba arrodillado frente al cadáver de sus enemigos a punto de desfallecer. No le habían herido, sus oponentes apenas habían podido verlo, o las flechas que disparaba, pero aún con ello el arquero se sentía derrotado, y sin fuerzas. Creyó que las cosas habían sido demasiado fáciles, que este nuevo cuerpo fue hecho para conquistar o proteger al mundo, según lo que dictaran sus amos. La fantasía fue fugaz, pues tan solo moverse y disparar lo habían dejado exhausto. Ningún poder era gratis y este no era la excepción. El costo-beneficio por usar este cuerpo era alto, pues era un nivel 45 con la clase superior de un nivel 100. No se podía negar la debilidad, y los supremos se dieron cuenta de ello cuando al dar su informe, el arquero apenas si podía respirar. ¿Pero qué más daba? La misión ya había sido cumplida y podían permitirle al cansado arquero descansar. Al mediodía Rena ya había decapitado a los más importantes líderes tribales y Pavel ocupó su lugar, convirtiéndose en el comandante supremo de las fuerzas demi-humanas de Abelion. El Lord Dragón de Platino no lo sabría hasta que ya fuera demasiado tarde. Y como lo hizo el general Hideyoshi. Los supremos crearon su propia versión del castillo construido en una noche. Conquistaron los dominios demi-humanos de Abelion en una sola mañana, y con ello habían establecido una frontera entre la teocracia y Reestice. Con esto, cuando el Reino Santo fuera conquistado, y su ruta comercial con Reestice fuese tomada, la teocracia se quedaría aislada de todas las demás naciones humanas. Y Reestice no podría recibir apoyo de ellos cuando la invasión comenzara. Los NPC, en especial Pandoras y Demiurges, alabaron hasta los cielos a los seres supremos por esta brillante decisión. Pero si podían ser sinceros, ellos no mandaron a Pavel a conquistar a los demi-humanos, eso fue algo que él hizo porque creyó que ese era el deseo de sus señores. La verdad era que los supremos solo querían ver a Pavel y Ren en acción contra enemigos más o menos dignos. Que esto se convirtiera en una jugada maestra no fue más que otra terrible y muy absurda coincidencia. En el despacho del emperador se respiraba un aire extraño. El Nix parecía querer esbozar una sonrisa, pero a la vez se le veía increíblemente preocupado. Acababa de cortar una llamada con quien alguna vez fue su mago de la corte, y una persona a la que consideraba su abuelo. Y mientras Hidenib se debatía en cómo debía sentirse con respecto a la noticia, su prometida entró en la habitación. Normalmente esto no sería problema. Ella ya no era su amante. A vista de todos era ahora la reina de Baruth, quien fue la responsable de establecer la alianza con los emperadores. Pero la forma en la que entró, fue el problema. Mi señora no puede estar así. Cierren los ojos. Aparten la vista o serán encarcelados. Una sirvienta y el comandante de la guardia gritaban con desesperación y el Nix no podía culparlos. Gir, encontré un problema en tus presupuestos para la segunda legión. Y ya terminé la propuesta para mandar a la cuarta como seguridad para el Reino Santo. El Nix se cubrió la cara con vergüenza, y ordenó a sus escribas y guardaespaldas salir de la habitación. ¿La razón? Su prometida, su futura esposa estaba envuelta con la cortina de su habitación, y podía verse por sus piernas descubiertas, que debajo de ella no llevaba nada más. La reacción violenta de la sirvienta, y el comandante era no solo entendible sino aplaudible. Y es por cosas como estas que nunca te consideré como esposa. ¿Qué dijiste? Nada. Antes de que la propia sirvienta encargada de Rista se marchara, la prometida del Nix le pidió que le trajera ropa. ¿Por qué no le pediste eso antes de venir aquí? Quería entregarte estos informes. Estamos dedicando demasiados recursos a la segunda legión, y no la estamos utilizando para nada en estos momentos. ¿Para qué los dejaste a la espera de órdenes? Nix decisión que por su bienestar mental omitiría la falta de pudor de su prometida, y haría caso a lo que más valía de ella. Los mantuve a la espera de órdenes en caso de que los emperadores necesitaran que desplegáramos más fuerzas al reino dracónico, o como ayuda para la construcción de la nueva Errantel, pues no vamos a necesitar que se muevan.
Draudillo necesita que su propia gente se ocupe de la seguridad para que los soldados no se queden sin trabajo. Y al parecer los trabajadores que enviamos para la construcción son suficientes. Además los emperadores nos habían dicho que quieren probar una nueva mano de obra en Errantel, así que dudo que es poco probable que ocupen a una legión entera. ¿Quieres que les quite recursos? Preferiría que disolviéramos a una de las legiones. Ya no necesitamos los ataques anuales contra Reestice, y ahora que ya tampoco podemos comerciar con sus nobles tan libremente no podemos desperdiciar recursos ahora que habían obtenido la paz. Disolver una legión era el siguiente paso lógico, pero la noticia recién llegada cambiaba las cosas. Tu idea es buena, pero no la llevaremos a cabo. La segunda legión será enviada a las tierras demi-humanas. ¿Qué? ¿Por qué? Creí que los emperadores ya habían resuelto el problema con ellos y lo hicieron, quizás demasiado bien. Paradine acaba de informarme que las tribus demi-humanas se rindieron y subyugaron ante los emperadores. Ahora todo su territorio es del nuevo imperio. Los emperadores necesitan que enviemos personas para establecer un orden y una nueva cadena de mando. Asegurarnos de que se deje de consumir carne humana, y que los humanos liberados de sus granjas regresen con bien al reino dracónico. Incrédula, la reina con una cortina cubriéndola se sentó frente al escritorio del Nix. Sí. No me equivoco, toda esa zona es muy rica en joyas y minerales. Más importante, esto significa que los emperadores estaban hablando muy en serio. Se acaban de volver enemigos de la teocracia Slain. Ahora el nuevo imperio albergaba de forma oficial a otras razas. Este plan, que parecía en principio una utopía que terminaría en desgracia, comenzaba a tomar forma. Jaja. Rista rió tan fuerte que unas lágrimas salieron. Les ordenaré a los acólitos de Paradine comenzar una investigación sobre los humanos, y la creación de un programa de interacción pacífica entre humanos y demi-humanos. Tú sigue con tus planes sobre la segunda legión. Cuando termine con los preparativos para la cadena de mando con los hombres bestia daremos un repaso a una posible invasión por parte de la teocracia. Rista se levantó feliz. La alegría de saberse vencedora por haber elegido a los amos correctos le llenaba de orgullo. Mas antes de salir, su prometido le dio una dura advertencia. Si vuelves a caminar por el palacio con esa clase de ropas, ordenaré que te confinen de nuevo a tu habitación. Momonga tenía suerte, una particularmente buena. Casi podía considerarse una trampa, pues todas las circunstancias, buenas o malas, terminaban actuando a su favor. Si Pandora Sactor hubiese obedecido las órdenes de su padre, entonces el hijo del Lord Dragón habría caído prisionero, y la lucha que causó el miedo en los hombres bestia no habría nacido. La conquista de esa región hubiese tomado mucho más tiempo. Aureole tenía razón. Las decisiones de Pandora Sactor terminaron siendo más beneficiosas que las de Albedo. Y los cardenales de la teocracia Slain, junto con Ryuji, el capitán de la escritura negra, hablaban sobre lo ocurrido con los hombres bestia, y su nueva anexión al reino de los tres emperadores. Son peligrosos, declararon. Y aunque deseaban verlos como sus aliados, quizás incluso como reencarnaciones de sus dioses, esta nueva acción cambiaba las cosas. Ahora la teocracia sabía que los emperadores no podían seguir gobernando. Quizás sus intenciones eran buenas, pero estaban poniendo en peligro la existencia de la raza humana, al menos desde su punto de vista. Se había estado planeando algo durante algún tiempo, y hoy se tomaba la decisión de seguirlo. Es unánime. Usaremos a los aventureros de Reestice en una guerra contra los emperadores. Momonga ganó su apuesta con los guardianes. Los aventureros se volverían la figura central de una guerra contra los emperadores. Ahora él y sus amigos eran libres, y el próximo objetivo de los seres supremos estaba con al este. Era momento de poner en acción el plan de los Kurata. Clementine era una, si no es que la más efectiva de los nuevos sirvientes de la tumba. A pesar de que sus conocimientos y habilidades de combate se encontraban por debajo de las de Khajiit y Pavel, la chica tenía algo más. Algo que los seres supremos no habían podido encontrar en ninguno otro de sus nuevos sirvientes, ni entre sus más poderosos guardianes. A pesar de su naturaleza sádica, y por encima de esa personalidad podrida, se encontraba una brillante y noble sacerdotisa, guía de las almas vulnerables, protectora de los niños y los desvalidos. Al final, Clementine era una persona que durante más de 2 décadas desempeñó un papel como fiel creyente y después como santa y mártir. Tras tanto tiempo fingiendo ser algo que en el fondo no era, logró crear la habilidad más temida de todas.
Clementine aprendió a ser amada. Hoy por las calles de la Nueva Errantel caminaba una monja. Llevaba un vestido blanco de cuello café y rayas azules. Tenía puesto sobre su cabeza una cofia aterciopelado a juego con su vestido, que le protegía del sol del mediodía. Caminaba con más porte y gracia que cualquier noble que hubiese pisado nunca esta ciudad, y entre sus manos llevaba el símbolo de una nueva religión. Un amuleto de plata con el emblema de Ain Soal Gaon. Algunos albañiles de Baarut que la vieron pasar detuvieron sus actividades. Buenos días, hermana. Le saludaron. Sin detener sus pasos, la sacerdotisa respondió al saludo con gentileza y calidez. La sonrisa de los albañiles se hizo más grande, y continuaron con su trabajo de mejor humor una vez la sacerdotisa se alejó. Hermana. Una mujer, mayor que la propia sacerdotisa, se inclinó cuando la vio pasar. Hace unos días, después de que los sacerdotes de la iglesia de los 6 dioses se retiraran del campamento, esta mujer había visto a la santa usar magia para ayudar a un parto. También con algunos recién nacidos, muy enfermos que nadie creyó fueran a sobrevivir la noche. Hermana. Hermana. Una multitud de niños se aproximó a Clementine, le rodearon en unos pocos segundos, y cada uno estaba ansioso por llamar su atención. Clementine los escuchaba atentamente, en una forma en la que sus ocupados padres no podían hacerlo, y cuando alguno le decía lo mucho que trabajaba para ayudar en la reconstrucción, o mostraba su admiración por los emperadores, le acariciaba la cabeza. El niño en cuestión se sentía la persona más feliz en ese momento, mientras que los demás lo veían con envidia. Al poco los adultos regañaban a los pequeños por cortarle el paso a quien nadie dejó y todos llamaban hermana. Los niños se dispersaban mientras Clementine indicaba a los mayores que no le era ninguna molestia hablar con los más pequeños. Pero la parte más vital de estos actos, lo más conmovedor de las visitas de Clementine a la ciudad era cuando llegaba a las cocinas comunales. Los lugares encargados de preparar comida para todos los trabajadores y futuros pobladores de la ciudad. Una vez llegó ahí, varios trabajadores se inclinaban ante ella. Nuestros señores se encuentran complacidos con el avance que ha tenido la construcción de la nueva ciudad. Aunque, bueno, creo que sería más apropiado decir que les hace felices ver cómo cada día menos personas deben dormir a la intemperie. Los ciudadanos, los trabajadores, todos podían sentirse orgullosos de saber que los señores de esta santa, y sus propios salvadores, se encontraban felices por el progreso que había estado teniendo la nueva ciudad. Y, aunque ahora mismo no puedan presentarse en la ciudad, esperan que puedan seguir trabajando como hasta ahora. 2 portales negros se abrieron a cada lado de Clementine, y de ellos salieron soldados enfundados en armaduras negras, empujando 2 enormes carros, repletos de con alimentos. Los presentes alabaron a sus señores por tal regalo. Aunque esto era algo común los últimos días, no dejaban de impresionarse por las cantidades que sus señores enviaban. Los inocentes pobladores ni siquiera sospechaban que los guerreros de armadura negra eran no muertos, y que la mujer que se presentaba casi todos los días ante ellos, fue también la responsable de que la Errantel original fuera arrasada. Poco a poco. Incluso esos portales negros que parecían estar hechos con la condensación de toda la maldad del mundo, comenzaban a ser vistos como símbolo de lo divino, pues a través de ellos los dioses enviaban sus regalos, y se transportaban ellos mismos. La manipulación de masas de Clementine era tan buena, que esta misma tarde algunos herreros se acercaron a ella, y le mostraron símbolos de hierro con el emblema de Ain Soal Gaon. Ninguno de ellos tenía el símbolo original, lo habían hecho de pura memoria, después de ver el de Clementine. Creyendo que era una idea de ellos el repartirlos entre los pobladores. Le pidieron a Clementine darles consejos sobre cómo hacer el símbolo lo más parecido al que ella tenía. Por supuesto, la sacerdotisa no entregó su propio medallón como muestra, pero a cambio les dibujó el símbolo a cada uno para que pudieran guiarse mejor. Tras eso, la sacerdotisa se marchó. El símbolo de Ain Soal Gaon era complicado. No parecía ser algo que pudiese ser replicado en unas pocas horas. Esos herreros estaban encargados de hacer y reparar herramientas. Seguramente esos símbolos de prueba los habían hecho en su poco tiempo libre, y solo después de incontables lograron hacer uno digno de mostrarle a Clementine. La sacerdotisa se sintió feliz al ver cómo poco a poco, y sin ninguna resistencia, los pobladores caían en el canto de los emperadores. Dado que estas personas se habían quedado prácticamente sin nada, los sacerdotes más poderosos se fueron a la ciudad. Los pocos que estaban dispuestos a quedarse,
por su deber, fueron amenazados por la teocracia. Dado que este país consideraba a los demi-humanos y monstruos como amigos, era un crimen que cualquiera de ellos se quedara en esta región. Por tanto, Clementine y su nueva religión estaban ganando poder. Lo más brillante de esto, era que los seres supremos no veían mal que los aventureros curaran a la gente gratis, y quitar esa prohibición hizo que la mayoría de ellos también sintiera admiración por los emperadores. Hoy en partículas. Un grupo se acercó a Clementine antes de que ésta abandonara la construcción de la nueva ciudad. Eran solo 3 personas. Al parecer antes eran 4, pero uno de sus miembros murió durante la noche del ritual. Se hacían llamar las espadas de la oscuridad. Los 3 se arrodillaron ante Clementine. Aparentemente tenían una petición que hacerles a los emperadores. El más joven del grupo, un chico llamado Ninja, se había enterado que los emperadores habían declarado un crimen capital, el secuestro y la esclavitud. Normalmente Clementine les diría que no tiene autoridad para esta clase de cosas y les pediría que tuvieran paciencia, hasta que la ciudad tuviera una mejor organización, pero hizo una excepción con este grupo. Y es que el pequeño chico le llamó la atención. Lo reconoció de inmediato. Esa piel, esa figura, no era un chico. Era una chica que pretendía ocultar lo que era. Y esta persona pidió desesperada que los emperadores le ayudaran a salvar a su hermana, quien había sido secuestrada por un noble. Por favor, hermana. Le suplico que se lo diga a los emperadores, a nuestros señores. Que ayuden a recuperar a mi hermana de ese noble, y a todas las demás que fueron tomadas por el Tsare Ninja Beiron. Ese fue el nombre que dio la chica. Clementine no pudo borrárselo de la cabeza. Era el nombre de una campesina, sin lugar a dudas, muy parecido al de la señorita Emot. Dado que Momonga-sama parecía tener debilidad ante esa clase de personas, y que Touch me había dejado en claro que estas situaciones eran su prioridad, Clementine aprendió el nombre letra por letra junto con el del noble que secuestró a la hermana de Ninja. Clementine prometió hacer lo posible para comunicarle esto a sus señores, y los incrédulos aventureros, que no sabían que esta persona era responsable de la muerte de su amigo, le agradecieron con el alma. Clementine poco a poco hizo distancia con la nueva ciudad, y se adentró en las ruinas de la vieja Errantel, que ahora era un frondoso bosque de cerezos. Las personas se mantenían cerca de las entradas, en los altares que habían construido para recordar a quienes murieron. La mayoría ya no se adentraba demasiado en el bosque, dado que temían que pisar el pasto y las flores fuera a molestar a los espíritus, o aún peor, a los emperadores. A día de hoy solo Clementine se adentraba en el bosque de cerezos. Camino incansable hasta alcanzar un pequeño templo que los no muertos de Momonga habían construido. Este lugar era el elegido para que Clementine volviera a la tumba. Estaba fuertemente protegido por las magias de Nigredo, y estaba en una zona donde la propia sacerdotisa podría detener a sus enemigos, tal como ahora. Llevo sintiendo tu mirada sobre mí desde que entré al pueblo. No te preocupes, ahora estamos solos. No tengas miedo, Sal, pidió Clementine. Un hombre en sus 30s, con una gruesa espada mandoble en sus manos, y una armadura de cuero protegiéndole, salió de detrás de uno de los árboles de cerezo. De su cuello colgaba una placa de oro. Era un aventurero. ¿Qué es lo que tu alma necesita? ¿Y por qué requiere que sostengas un arma? Clementine se mostró triste mientras hablaba, como si le doliera la expresión llena de rabia de aquel hombre. Tú los mataste. Dijo. La sacerdotisa se mostró severamente confundida. No pongas esa cara. Sé que fuiste tú. Esos malditos ojos rojos, ¿crees que podría olvidarlos? Mataste a mis compañeros. Ante los gritos del hombre, Clementine dio un paso hacia atrás, asustada. Y también a ella. Cuando te seguía, saliste de su casa, la mataste a ella y a su hijo. Tras escuchar eso último, Clementine cerró los ojos y guardó el símbolo de plata que llevaba en sus manos. Se quitó la cofia, y con mucho cuidado también su hábito de monja, mostrando entonces una fina tela color crema. Con cuidado puso las ropas de sacerdotisa sobre el piso del pequeño templo. El hombre no se movió un solo centímetro, ni siquiera cuando Clementine le dio la espalda. Conocía a esa mujer, y sus habilidades, no tenía caso intentar atacar a traición. Las cosas fueron bien para el hombre. Pudo ver que Clementine solo llevaba esa fina tela sobre ella, y no parecía tener armas. Entonces, su rostro cálido, su expresión serena, esa aura tan tranquilizadora que le rodeaba, desaparición.
¿Cómo es que una absurda como tú logró seguir sin que me diera cuenta? Lo sabía. Sé. Quien fuera este hombre, parecía ser que Clementine había matado a sus amigos antes de conocer a sus señores, y considerando que dijo algo de una mujer y su hijo, seguramente se trataba de la recepcionista del gremio de aventureros a la que le sacó información sobre Enfirea. A todo esto, ¿era tu hijo? ¿El pequeño mocoso? Porque si es así, déjame decir que lloro de una forma tan patética que pensé que era una niña. Incluso se lo arranqué y todo para que quedara a juego. El rostro del hombre palideció. Yo la amaba. Una sonrisa enorme y lasciva se formó en el rostro de la mujer, la misma que hace solo unos minutos hablaba gentilmente con los niños, y hace unas noches ayudó a recién nacidos enfermos, y a una mujer en labor de parto. Yo la amaba, jajaja. Patético. ¿Así que eres de esos? ¿Qué pasa? Eres un poco más joven que esa bruja. No me dirás que la conociste cuando eras novato, ¿verdad? La expresión del hombre se torció. Hacerte. No me digas. Te enamoraste de ella, subiste de rango para impresionarla, y cuando te diste cuenta otro hombre ya la había dejado embarazada. Cállate. A todo esto, ¿cómo es que no te mate cuando tome las placas de tus compañeros? Si me viste, entiendo. Fuiste a cagar y cuando regresaste ya había matado a tu equipo, claro. Por eso no te detecte. Eres un ladrón, ¿verdad? Sí. Ya lo recuerdo, esa espada es de ese rango mitril. Así que te quedaste viendo mientras asesinaba a tus amigos. Y después, cuando hice lo mismo con esa mujer, las lágrimas de rabia salían a cantaros. Qué lindo. Nunca me imaginé que alguien así siguiera vivo. Vaya. Los cobardes sí que son difíciles. ¿No había dicho algo parecido? Pensó por último Clementine. En ese momento, en que su rabia lo consumió, el guerrero abandonó la cordura y se lanzó contra la mujer que le había arrebatado a sus amigos, al su amor. Yo me encargo. Gritó la sacerdotisa. El asesino había tomado la espada de su líder como símbolo de que algún día los vengaría. Juró que su espada sería la que cortara el cuello a Clementine. Pero esa espada fue rota cuando tocó la piel de la asesina. Fortaleza impenetrable, el arte marcial defensivo más poderoso del que los aventureros tenían conocimiento. La espada de hierro mágico no resistió el impacto. Antes, cuando Clementine mató al dueño original, ya había lastimado severamente esa espada, y este sujeto no se había dado cuenta. Vio el arma, símbolo de su venganza, despedazada. Clementine vio el metal en el suelo con asco. ¿Cómo te atreves a tirar basura en este lugar sagrado? Con una patada rompió la rodilla al aventurero. Hubiese preferido otra parte más vital, pero no quería que su sangre manchara el bosque de cerezos. Tómenlo, lo llevaremos para que sea interrogado. Quiero saber si le dijo a alguien más sobre mí. ¿Por qué mejor no hice eso? Pensó el derrotado hombre mientras sombras lo cargaban, y le hacían pasar por un portal negro, detrás del cual solo le esperaba un infierno. Después de 10 horas de tortura, se determinó que el hombre nunca había dicho nada a nadie. La identidad de Clementine quedó oculta para los nuevos ciudadanos del imperio, pero gracias a esto, Touchme se enteró de la recepcionista, y su hijo. Lógicamente el guerrero sagrado quería un castigo para Clementine, pero los otros dos alegaron que se trataba de un crimen anterior, y que al final ella seguía siendo una persona enferma a la que no podían responsabilizar del todo por sus actos. Además, era demasiado útil. Momonga aseguró a Touchme que no dejaría a Clementine hacer esas cosas de nuevo, y para que su amigo se tranquilizara, ordenó el rastreo de esa chica llamada Tsuari.